En Expediente Abierto hoy estamos hablando de esta ley de procedimiento abreviado que fue sancionado por el Congreso Nacional, vetado hace unos días por el Poder Ejecutivo, y esto tiene que volver al Congreso. Nos acompaña hoy la diputada Rocío Vallejo y dejamos un poco esta consulta, doctora, antes de nuestra pausa. Decía usted que se modificó mucho, o sea, en realidad se planteó mal esta ley de alguna forma. El planteo fue ya del proyectista que trajo y entregó a ustedes los parlamentarios esta propuesta normativa, o a medida que se iba debatiendo, se iba modificando, incluyendo esto como está hoy día. Bueno, esto tiene un origen en Senado. Realmente no hice un seguimiento si ellos ahí modificaron. Sí, volver a reiterarles esa audiencia pública que tuvimos donde todos hemos manifestado nuestra oposición al proyecto así como estaba, ¿verdad? Y luego ya nos dimos por enterado a través de los medios que esto tuvo media sanción. Entonces quedó en nada todas aquellas observaciones que hicimos. Llega a diputados, en diputados nosotros no tocamos. Directamente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que yo presido, en mayoría aconsejamos el rechazo directo de la ley, sin tocar. O sea, esto hay que rechazar, esto tiene que ir a archivo y en su caso, sin desconocer la problemática que existe, hay que estudiarlo mejor, pero esto así no puede ser aprobado. Así que en diputados no tuvo ningún tipo de modificación. Y bueno, vino así el Senado y estamos ante esta situación, como también ya mencionaban, de que el veto vuelve a las cámaras y bueno, tenemos ya varios precedentes donde el veto fue levantado, por decirlo de alguna manera. Exacto. A pesar de los argumentos del Ejecutivo, a veces por situaciones también que de acuerdo a las posiciones de cada partido, vamos viendo que a veces también no corresponde, o bueno, se va debatiendo. En este caso el veto no debe ser levantado, ¿verdad? Porque ¿qué queda? Si el veto es levantado, lo que queda en todo caso sería un planteamiento de inconstitucionalidad, que sabemos que es caso por caso, ¿verdad? Y entraríamos en un problema muy grave, porque esto tiene un grave problema constitucional, que es la violación del principio de inocencia, ¿verdad? O sea, se le obliga al imputado a declarar. Y bueno, esa es la situación ahora. Nos queda ya prácticamente un mes y medio de gestión de este Congreso. Luego ya va a venir el nuevo Congreso y esto ya va a ser remitido seguramente por el Ejecutivo en esta semana que entra. Mirando un poco los números, diputada, ¿cuántos votos se necesita en la Cámara de Diputados para aceptar este veto? Para levantar es donde necesitamos más votos. Creo que nosotros necesitamos mayoría absoluta. No recuerdo exactamente 53. Por cada situación. Con 41. Con 41 ya. 41, sí. Y generalmente incluso cuando en estos días tuvimos un tema de veto justamente, y estábamos con quórum mínimo, ¿verdad? Estábamos con 41 y algún colega planteó, bueno, vamos a postergar el tratamiento de esta ley porque si alguien se opone, entonces no se va a poder lograr el efecto que se quiere y entonces se necesita una mayoría. ¿Qué estamos viendo en la Cámara de Diputados en estas últimas sesiones? Que estamos con quórum mínimo, o sea, de 80 diputados estamos con 41, 42, 43 diputados presentes, y luego a la hora de votar a veces somos justo 41. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil conseguir esa mayoría para levantar en su caso. No sé si existe muchas veces una conciencia de lo que uno está aprobando. Exacto. También, que es lo que de alguna manera en mis intervenciones yo trato de poner sobre la mesa, y a veces en medio de una locución tengo que pedir que por favor haga un poco más de silencio para que yo pueda concentrarme en lo que digo. O sea, imagínense que siquiera están escuchando lo que se dice. Entonces así se toman las decisiones tan graves como esta. Y bueno, de verdad, por el bien del sistema, vuelvo a reiterar, sin desconocer la necesidad de buscar una solución a este problema, que también pasa por una solución administrativa de las máximas autoridades, de buscar ese mecanismo de dar una respuesta y una mayor agilidad a los casos en estudio. Porque esa saturación no solamente afecta, doctora, a la etapa de juicios orales, pasa lo mismo en garantías, esto afecta a los abogados particulares, al propio procesado, sí,
que está por años en prisión preventiva sin condena, Sí. y también la defensa pública que está ahí representando a la mayoría de los reos. Así, la saturación afecta al justiciable, afecta a la víctima que quiere una respuesta también. Pero a ver, este es un procedimiento y para que veas que no es la solución a todo, como les decía, el ejemplo de Santaní, que tiene a 3-4 meses para adelante, la fijación de audiencias preliminares que deben ser, bueno, en un pedido, por ejemplo, de la Fiscalía, una persona que está privada de su libertad, y donde la Fiscalía dice, bueno, no tengo elementos, en realidad voy a pedir sobreseimiento, y le dan una audiencia preliminar para dentro de 4 meses, y la persona sigue presa. Exacto. O sea, esa es la situación. Eso no se soluciona con el abreviado. En realidad tenemos un problema mucho más profundo, que es la gran cantidad de sobrecarga de trabajo que existe en el sistema, y a eso es a lo que hay que buscarle una solución. Y bueno, Central, ni qué decir, Central explota. O sea, Capital, con toda la cantidad de recursos que tiene también en comparación con otros lugares, también está saturado. O sea, imagínense que en Central creo que tenemos 2 cámaras penales, cámaras de apelación, y en Asunción tenemos 4. Y en Central tenemos 2,5 millones de habitantes, y en Asunción tenemos 500, 600 mil. Imagínense la proporción, la cantidad de fiscales. Es súper complejo, el tema también es presupuestario. Pero acá tenemos que tener también a las máximas autoridades viendo estos problemas. Y yendo más a ese punto también de presupuesto, ¿verdad? El Ministerio Público, para dar respuesta también a los casos donde necesitan más técnicos. Yo había defendido, me dijeron de todo el año pasado cuando defendí el aumento importante de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, de ¿cómo se llama?, trabajadores sociales, de peritos que auditen los teléfonos. Hoy el teléfono no es solamente cuando hay una cuestión tecnológica, en cualquier hurto Exacto. el teléfono es la prueba. Y creo que teníamos 2 o 3 técnicos en la Fiscalía para revisar teléfonos. ¿Recuerdan ustedes cuando le asesinaron a la hija de Acevedo en el Amambay? Pedro Juan. Entonces, eso se me quedó así muy grabado. Dice, no avanza la investigación porque dicen que no hay técnicos para revisar los teléfonos. De un homicidio de personas. Bueno, entonces ahí tenemos una prueba de cómo es la situación también del Ministerio Público, de dar esa respuesta a la persona que está siendo procesada y a la víctima que necesita una respuesta. Entonces, es muy complejo, requiere muchas acciones y sobre todo muy buena voluntad de todos los actores para poder salir de esta situación de estancamiento y de gran cantidad de causas, porque cada vez hay más.